Buenas noches para todos, mi nombre es Catherine Velázquez Farfán. Voy a presentarles un pequeño análisis de lo más importante sobre la lectura, la ética, los derechos y la justicia. De acuerdo con la lectura antes mencionada, las palabras ética y moral tienen un significado etimológico semejante en sus raíces griega y latina. En el uso común se emplean casi siempre indistintamente y a veces conjuntamente, aunque quienes las usan así probablemente no serían capaces de decirnos con precisión si significan lo mismo o se refieren a algo diferente. De todos modos, quizás para dar mayor énfasis retórico al discurso, parece que suena bien reforzar a la ética con la moral, aún a riesgo de incurrir en una redundancia, como ocurre si nos atenemos al significado etimológico de los términos. En un primer sentido, se comprende a lo moral como una dimensión que pertenece al mundo vital y que está compuesta de valoraciones, actitudes, normas y costumbres que orientan o regulan el obrar humano. Se entiende a la ética, en cambio, como la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente las pretensiones de validez de los enunciados morales. Por eso, coincidiendo con un uso lingüístico no del todo desacostumbrado en filosofía, se puede usar el término ética como sinónimo de filosofía de lo moral. Ahora hablaré de la división en el campo de la ética. Hay otra manera de definir y diferenciar los términos ética y moral, que se ha planteado a partir de la crítica de Hegel a la ética de Kant, y su fuerte diferenciación entre moralidad y eticidad. Este otro uso de los términos se ha generalizado recientemente fuera del contexto sistemático de la filosofía hegeliana. En los escritos de ética de los filósofos modernos y contemporáneos encontramos planteadas dos clases de cuestiones. La primera, la cuestión de lo que es bueno para mí como persona y para nosotros como comunidad. La segunda, la cuestión de lo que es correcto o de lo que es justo en las relaciones con los otros, incluso especialmente con otros grupos humanos y culturas diferentes, cualesquiera sean los bienes que cada uno se proponga alcanzar como fin. En la ética, moral y educación se propone esquemáticamente algunas aplicaciones de estos conceptos de la ética y de la moral en el campo de la educación. Estas consideraciones acerca de cómo se opera la diferencia que he explicado en este campo privilegiado de su aplicación permitirá terminar de aclarar los conceptos y comprender la importancia de trabajar con su diferencia. Las dificultades e interrogantes globales que se han planteado sobre la educación ética y moral han sido diferentes en las distintas épocas de la historia. Podríamos rememorar esos problemas de manera elemental a través de tres preguntas. Primera, en la filosofía griega antigua se habían planteado un tipo de preguntas como estas. ¿Puede enseñar la ética? ¿Cómo es posible enseñar la virtud? ¿O cómo se lleva a cabo la educación del comportamiento moral? Este primer grupo de preguntas alude a la cuestión pedagógica y metodológica de la formación ética o moral de los jóvenes. La segunda, aunque aquellos problemas clásicos sigan ocupando todavía hoy a la pedagogía y a la psicología, en la época moderna se ha planteado otras preguntas nuevas y más álgidas, como por ejemplo si tiene derecho el maestro a inculcar a los alumnos su concepción ética de la vida buena o su escala de valores. Es compatible con el principio liberal de la tolerancia y de la neutralidad del Estado concederle la atribución de diseñar planes de formación moral. ¿Cómo se puede legitimar la educación en determinados valores y principios morales sin violar la autonomía y la libertad de conciencia, respetando las propias creencias y el modelo de vida adoptado por el grupo social de pertenencia? Tercero, por otra parte, y no obstante, la relevancia que han cobrado las cuestiones de la ética en la sociedad actual. Este fenómeno se refleja, sin embargo, en un crecimiento de la demanda educativa en esta línea.
Se ha llegado a decir incluso que las preguntas centrales que se plantean ahora en nuestra época al respecto no son ya las clásicas preguntas antiguas y modernas citadas más arriba, sino preguntas más pragmáticas entre las que tenemos como ejemplo: ¿vale la pena insistir hoy en la educación moral? ¿Cómo es posible conciliar la educación en valores y principios ideales con el desarrollo de las aptitudes y competencias para el éxito en las condiciones reales de la sociedad moderna? Otro de los temas de importancia es la ética y sociedad civil, ya que en las democracias liberales y pluralistas contemporáneas la ética no está provista en cambio de ninguna forma de sanción o de censura pública ni de penalidad jurídica. Si uno no vive ya conforme al etos y a las pautas de vida de su comunidad, eso significa simplemente que uno no se identifica más con esa comunidad o que se ha ido de ella. Una comunidad ética se caracteriza, entre otras cosas, por la libertad de adhesión o la libertad de entrar y salir de ella, sin sufrir por eso ninguna clase de sanción moral o penal, como ocurría en las comunidades premodernas. Estas libertades son las que caracterizan precisamente a todas las comunidades o espacios de la sociedad civil moderna. Los diferentes tipos de discurso práctico. Podría decirse en sentido general que la ética ha buscado siempre las respuestas a esta misma pregunta que se plantea el hombre en la perplejidad frente a diferentes alternativas de acción. ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer? Pero estas preguntas mantienen todavía un significado muy impreciso, mientras no se aclare cuál es el tipo de problemas prácticos que uno se plantea y bajo qué aspectos se los quiere resolver. Tres alternativas, por lo menos, se presentan para la razón práctica en su búsqueda de respuestas a las preguntas enunciadas. Primera, bajo el aspecto de los resultados a lograr y de la adecuación de los medios al fin. Segundo, desde el punto de vista del hombre que es en sí bueno o quiere serlo y desea ante todo obrar bien, cualesquiera sean los fines que se proponga. Y tercero, desde el punto de vista de lo correcto o del deber de justicia en relación con las otras personas. Estos tres tipos de problemas son bien diferentes, requieren usos diversos de la propia razón práctica y dan lugar a otros tantos tipos de discurso, que son los que han privilegiado respectivamente los planteamientos consecuencialistas del empirismo, la ética aristotélica de la buena vida y de la virtud y la reflexión de tipo kantiano sobre la igualdad y la reciprocidad o la justicia como criterio de la moralidad. De lo antes expuesto, se ha tratado de aclarar qué es la ética y sus relaciones con el derecho. Es por eso que me parece adecuado exponer que la ética y el derecho tienen una relación inseparable. La ética, por tanto, tiene todo que ver con el derecho. Conocer y comprender los fines del derecho puede llegar a facilitar el contenido de la ética para el abogado, entender los límites de la actividad y comprender especialmente el rol que le debe corresponder al abogado en la sociedad. Muchas gracias por su atención.